¿Qué tal, chicos? Bueno, la idea de hacer esta exposición es empaparnos un poco de la semiología por síndromes dentro de la hematología. Yo soy la doctora Angie Regalado Senmache, estoy a cargo de la parte de hematología aquí en Villamedic. Y bueno, hay muchos síndromes que vamos a ir conociendo, pero me gustaría en esta primera reunión poder llegar a recapitular y poder englobar mediante la fisiopatología los tipos de síndromes que hay, ¿no? Vamos a empezar por el síndrome anémico, que es muy frecuente en cualquiera de las patologías y que engloba pues a personas que tienen astenia, palidez, dificultad a la respiración o disnea, palpitaciones, sensaciones de mareo, vertiginosas, dolores de cabeza, edema en miembros inferiores, edemas maleolares. Entonces, para ello nos deberíamos remontar nosotros a la eritropoiesis en adultos, ¿ok? Nuestra médula ósea, que es la encargada de la formación de estas células progenitoras, va a estar en grandes términos, generalmente, va a darnos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Son encargadas de la formación específica de estas tres series de los glóbulos rojos, que como acá podemos ver nos dan una foto de un eritrocito de manera frontal y lateral con forma bicóncava. La parte fue a formar los glóbulos blancos, dentro de los cuales están los linfocitos, monocitos, eosinófilos, basófilos y neutrófilos. Y nos va a dar las plaquetas, en las cuales estas plaquetas van a terminar de formar las tres series, en las cuales recordemos además que no se observa acá, que hay un tejido que está estromal, que está dentro de estos, dentro de cada una de las series, ¿no? Tejido estromal. Y bueno, no se asusten con este gráfico, es básicamente para recordarles que dentro de la hematología, bueno, inicialmente la célula madre pluripotente, como observamos acá, nos va a dar células progenitoras y cada una va a ir destinada hacia una célula precursora, en las cuales pueden ir, en el caso de los glóbulos rojos, a un proeritroblasto, y los proeritroblastos finalmente convertirse en eritrocitos, ¿no? Básicamente es eso en resumen. Ahora, esto sí es muy importante. Recordemos de que en la parte de embriología ustedes van a ver de que el saco embrionario es el primero en formar la síntesis de la cadena de las globinas, y posteriormente ya nuestra médula va a tomar ya el principal rol. Y es muy importante porque recordemos de que después del nacimiento, después de como vemos acá, a la edad postnatal, es decir, a partir del nacimiento, ciertas cadenas de globina van a ir disminuyendo y otras aumentando. Es por eso que algunas presentaciones de enfermedades de los pacientes es en la etapa postnatal a cierta edad, ¿no? A cierta edad postnatal. Y el saco embrionario es el inicial, la síntesis de la eritropoiesis en general. En el caso de las cadenas de globina, que forma parte de la hemoglobina, que va a estar formada principalmente por la cadena alfa y la cadena beta, que es la mayor cantidad de hemoglobina que nosotros tenemos, pues va a tener un aumento básicamente después de la edad postnatal, ¿no? Y como observamos acá, el hígado y el vaso también van a formar parte de esta síntesis de cadenas. Ahora, para poder hablar de un síndrome anémico, nosotros tenemos que tener en cuenta qué es anemia según la OMS. La OMS dice que para hombres el rango de la hemoglobina debería ser menor a 13 gramos de decilitro, mientras que en mujeres es menor a 12 gramos de decilitro. Obviamente esto va a tomar diferentes rangos, más menos 2 en el caso de los hombres, y igual para las mujeres, ¿no? Entonces, esto es la definición. ¿Qué es la anemia? Es la disminución de glóbulos rojos que efectivamente no van a cumplir su rol
y que en el caso, la OMS, en el caso de la anemia, lo define como una hemoglobina menor a 13 y en el caso de las mujeres una hemoglobina menor a 12. Entonces, esto es básicamente qué es lo que sucede solamente para progenitores rojos, ¿ok? En el caso de los rojos, es decir, de glóbulos rojos, nuestra célula inicial va a ser un proeritroblasto. Como observamos, va a tener núcleo dentro de sus diferentes diferenciaciones: basófilo, policromatófilo, ortocromático. Y cuando hay una expulsión ya del núcleo, este va a quedar solamente con algunas tinciones de ARN, de ADN, que van a tomar una tinción especial. Y se va a llamar reticulocito, que es un previo paso al llamarse un glóbulo rojo o hematín. ¿Okay? Entonces hay diferentes estudios bioquímicos para poder nosotros parametrizar la anemia. Entre ellos está la hemoglobina, el conteo total de glóbulos rojos. Recordemos que dentro del glóbulo rojo la hemoglobina va a ser esta cadena formada por 4 globinas, en la cual va a ser la encargada de llevar el oxígeno a diferentes partes del tejido. Entonces, la anemia está definida como una disminución de la hemoglobina. También deberíamos definir el número de glóbulos rojos que están en total en nuestro volumen total sanguíneo. El hematocrito, que es el porcentaje de glóbulos rojos que van a estar contenidos dentro de todo nuestro volumen total. Deberíamos ver un frotis sanguíneo mediante microscopio para poder caracterizar bien esta anemia. Asimismo, los contenidos de este glóbulo rojo, es decir, esta hemoglobina, que va a ser el hierro, y otros parámetros que vamos a ir a ver en el transcurso de esta exposición, que nos van a servir para parametrizar y saber la causa de esta anemia. Entonces, en el frotis sanguíneo, es decir, en esta lámina periférica, que nosotros vamos a ver en el microscopio, pues vamos a ver principalmente de qué color son, si son un color normal, normocromáticos, si son del tamaño regular, más o menos casi porcentaje del tamaño de un linfocito, de qué forma, si es que tienen la forma esférica o de repente están cortados o encindidos en forma de hoz, etc. Podemos ver diferentes tipos de coloraciones, a los cuales se le llama anisocromía, diferentes tipos de tamaño o anisocitosis y diferentes formas o poiquilocitosis. ¿Okay? Entonces, esto es lo que ya habíamos visto. La hemoglobina de la mujer, pues para definirla como anemia, es menor a 12 y en el caso de los hombres es menor a 3, para la OMS, recordemos. ¿Okay? Y en cuanto al hematocrito, diferentes parámetros que no se vayan a asustar en verlo, que los vamos a ir explicando. Entonces, para nosotros poder parametrizar la hemoglobina, tenemos índices que nos dicen y nos van caracterizando qué tipo de anemia es. Dentro de ellos está el volumen corpuscular medio, que va a expresar el volumen promedio de todos estos glóbulos rojos, que al pasar por un hemograma automatizado, es decir, por la máquina, van a sacar un promedio de todos los que pasaron, cuál fue el volumen promedio. Y para nosotros poder definirlo, pues está entre un volumen normal, entre 80 y 100, ¿ok? Menor a 80, pues ya estamos diciendo que son pequeños, o que son mayores a 100, ya son macrocíticos, ¿ok? Entonces, para poder ir adelantando, nosotros decimos de que una anemia puede ser microcítica, estar dentro de estos rangos y ser normocítica, o puede estar mayor a esta y ser macrocítica, o sea, su volumen es grande. ¿Ok? Asimismo, otro parámetro es la hemoglobina corpuscular media, es decir, qué cantidad promedio de hemoglobina tiene cada glóbulo rojo. Y el valor normal es entre 29 y 32 picogramos. ¿Ok? Mientras que si hablamos de la concentración de hemoglobina corpuscular media, pues nos expresa la cantidad o el tenor de hemoglobina en forma del porcentaje respecto a todos los eritrocitos, o sea, cuántos de hemoglobina tiene respecto a toda la masa eritrocitaria. Y su volumen normal es entre 34 y 36%. ¿Okay?
¿Y qué es el hematocrito? Muchas personas me preguntan qué vendría a ser el hematocrito, por qué vendría a ser la tercera parte. Hay una relación volumen-plasma que cuando nosotros centrifugamos en una micropipeta nuestro volumen solamente sanguíneo, pues vamos a tener de que lo normal es de que hay un volumen de plasma normal y en la parte de abajo se sedimenten o caigan los glóbulos rojos en total, los normal. Entonces, la hemoglobina acá va a tener una concentración de 15 gramos por decilitro, o lo que vendría a ser equivalente del total, un 45%. En la verdadera anemia, ¿qué es lo que pasa? En la verdadera anemia disminuye los glóbulos rojos y como el total del volumen sanguíneo va a aumentar porcentualmente. Entonces el hematocrito va a reflejar verdaderamente la anemia, o sea, va a ser el 30% con una hemoglobina de 10. Pero hay que tener mucho cuidado porque puede haber un aumento del volumen de plasma que nos diga falsamente que hay una anemia, porque el volumen total de nuestros glóbulos rojos sigue siendo el mismo. Sin embargo, el volumen de plasma es incrementado. Por ejemplo, la hemodilución que se puede dar en la gestación. ¿Okay? Y como les decía, pues la hemoglobina va a estar compuesta por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta en un 97%. A este tipo de hemoglobina se le llama hemoglobina A1 o A en general. En un 2% todavía tenemos hemoglobina 2, que también está compuesta por 2 cadenas alfa, pero también tiene otras 2 cadenas que no son las beta, sino las delta. Y en la hemoglobina fetal, que sí tenemos en un 1%, también va a tener 2 cadenas alfa, pero va a estar acompañada por 2 cadenas gamma. Estas, si nos remontamos ya dónde son formadas, vamos a ver de que dentro de lo que nos hereda nuestra mamá y nuestro papá, pues vamos a heredar 2 cadenas alfa en el cromosoma 16, en total 4 lugares donde se va a expresar cadenas alfa. Mientras que en el cromosoma 11 van a haber un solo lugar para cadenas beta por cada alelo. ¿Okay? Y básicamente, si un paciente nos dice cuáles son las manifestaciones clínicas de la anemia, pues yo les diría que entendamos por qué pasa la anemia para que podamos llegar a entender por qué clínicamente el paciente se encuentra así. ¿Okay? En la anemia puede ser porque se reduce la producción de estos glóbulos rojos, porque lo estés produciendo bien y se pierda, como en este caso, o porque lo produzcas y estos glóbulos rojos se licen, se mueran. ¿Okay? Entonces, en la disminución de glóbulos rojos puede ser porque los componentes que lo producen no los tenemos, como en la deficiencia de hierro, por ejemplo, o porque causas genéticas o aún no conocidas simplemente se autoelimine dentro de la médula ósea. Y en el caso de la pérdida sanguínea, puede haber una pérdida sanguínea aguda, como una hemorragia, o puede que esos glóbulos se produzcan normalmente, sin embargo hay un factor que esté desencadenando la hemólisis, dígase inmune o no inmune, ¿okay? Y va a desarrollar mecanismos compensatorios para poder ayudar a compensar esta anemia. Entonces los glóbulos rojos van a tener la función de un adecuado transporte de oxígeno. Sin embargo, en la anemia, como va a haber una disminución de estos glóbulos rojos, este proceso no se lleva a cabo y hay un transporte inadecuado de oxígeno. Lo que va a producir es una hipoxia tisular que se va a reflejar en los diferentes tejidos, en el que más recibe flujo sanguíneo, en el cerebro, el cual nos va a reflejar somnolencia, fatiga. Al nivel del corazón, pues nuestra disminución en una capacidad del trabajo, con una taquicardia refleja, ¿okay? Asimismo, a nivel pulmonar, pues una dificultad respiratoria, disminución de la reserva respiratoria, y a nivel esquelético, pues debilidad y fatiga. ¿Okay? Entonces, vemos cómo fisiopatológicamente se va a expresar las manifestaciones clínicas y vamos a entender el porqué. ¿Okay? Que clínicamente la anemia se puede manifestar mediante la sintomatología, que ya hemos hablado un poquito, y también lo que nosotros podemos observar o signos, ¿no?
Dentro de las características de la anemia, pues el patrón que no nos va a fallar es la palidez. Es una palidez que no solamente es a nivel de piel, sino también de mucosas, ¿ok? Hablamos de mucosa oral, mucosa también abajo de los párpados, ¿no? Esta palidez va a ser mucocutánea, que va a ser uno de los signos más relevantes. En la mucosa conjuntival, como ya les había dicho, oral, también podemos verlo a nivel del lóbulo de nuestra oreja, en la palma de la mano y en el lecho unguial. Y esto puede adquirir diferentes tonalidades, diferentes colores, ¿no? Un ligero tinte ictérico o amarillento en el caso de la anemia hemolítica, la cual otra que puede ser la alabastrina cuando es una hemorragia muy aguda, un amarillo pajizo en el caso de las neoplasias malignas y de las anemias perniciosas, y a veces también pueden observarse cambios tróficos a nivel de la piel y de estas mucosas, ¿no? Entonces recordemos que esto es lo más relevante. Ahora puede ser una palidez casi siempre, si es que hablamos de un síndrome anémico, es una palidez generalizada. Normalmente si fuera localizada o en una parte, pues más vamos a ver de que hay un flujo sanguíneo que no está delimitado y no está obstruyéndose, ¿no? En cuanto a la intensidad, pues puede ser una palidez, una cruz, 2 cruces, 3 cruces o ligera, mediana, intensa, ¿ok? Según el tinte especial que presente, puede ser, como ya les había dicho, la alabastrina o la palidez seria, ¿ok? El alabastro de la cera, en el caso de la palidez pajiza, en el caso amarillo, en el tipo de cáncer, ¿ok? En la anemia por cáncer, una palidez verdosa o clorosa por el cloro que es verde, y finalmente la palidez térrea o terrosa, que se caracteriza por una pigmentación un poco oscura, por ejemplo en las enfermedades renales crónicas que están en diálisis, ¿no? O por ejemplo también en el paludismo. Entonces, si bien es cierto, no va a ser fehacientemente lo que podemos describir y ver, o lo que puede hacer la causa y poder observarlo, no lo vamos a poder observar, es bueno saberlo para poder tener una presunción diagnóstica antes de llegar hasta a tener que hacer un laboratorio, ¿no? Nosotros cuando estemos fuera o estemos muy lejos, no contemos con los medios, o en el caso de que el paciente no cuente con los medios, pues tenemos que ir más hacia la semiología. Puede ser una palidez congénita o constitucional, en la cual el color pálido de la piel va a depender de una menor transparencia, ¿ok? Y se va a observar con mayor claridad los vasos sanguíneos, ¿no? Los plexos dérmicos, ¿ok? En la palidez que no es patológica, no es patológica, y la podemos ver cuando hay un individuo pálido con unas mucosas de coloración buena, ¿no? Una coloración normal. También hay palidez por alteraciones sanguíneas, en las cuales hay modificaciones patológicas de la calidad o cantidad de la sangre que circula por los vasos sanguíneos. Entonces, si es que hay una disminución en la cantidad de la hemoglobina, esto se le va a llamar oligocromemia. O cuando el número de glóbulos rojos esté por debajo de la cifra normal, oligocitemia. O cuando hay una hemorragia externa que esté condicionando esto, la disminución de la masa sanguínea, oligoemia. ¿Okay? Si es una causa vascular, pues como ya le decía, puede ser por obstrucción o por vasoconstricción. Si es por vasoconstricción, puede observarse transitoriamente por ejemplo, en las emociones, como palidez emocional, el paciente que se marea o que tiene vértigos acompañados de náuseas y vómitos. En el caso de la hipertensión arterial, en la arteriosclerosis y en la nefritis crónica, puede observarse también una palidez por vasoconstricción. Y bueno, en el caso de la obstrucción, ya les venía diciendo, en las trombosis o embolias arteriales, pero que además están acompañados de dolor, frialdad, intensidad también aumentada, ¿no? Aumento del dolor. Entonces ya habíamos hablado de la palidez cutáneo mucosa. Seguiremos hablando sobre otro de los síntomas, es
La astenia de este paciente es típico paciente de que tiene cansancio después de que duerme, a pesar de que ha dormido o ha tenido un sueño relajante, que ha dormido el tiempo suficiente, pues aún está sin ganas de realizar sus actividades normales, ¿no? Reflejamente, dado que hay una disminución de la cantidad de oxígeno que lleva los glóbulos rojos, el corazón va a esforzarse más y esto puede verse reflejado en el número de frecuencia cardíaca o taquicardia, con una disminución de la amplitud del pulso. Es un pulso un poco más filiforme, que puede llegar al colapso vascular periférico en los casos de hemorragias agudas. Y en los casos de anemias crónicas se pueden detectar, por ejemplo, soplos funcionales en el caso de pacientes que tienen anemias crónicas, en las cuales la instauración ha sido larvada. Vamos a observar un soplo sistólico con palpitaciones, pacientes que al caminar se agitan y que comienzan a sentir el latido del corazón, u opresión precordial, concomitantemente muchas veces con pacientes que tienen alguna patología cardíaca de fondo. Hay una disnea por anoxia anémica, dolor de cabeza, mareos, sensación de desvanecimiento, lipotimias, inestabilidad. También la anemia puede estar asociada al síndrome de piernas inquietas, en las cuales hay inquietud, movimientos exacerbados de las piernas, de las manos. Trastorno de la sensibilidad producidos por degeneración de los cordones también posteriores, dependiendo en realidad del tipo de la causa de la anemia. Por ejemplo, en la deficiencia de vitamina B12, en los cordones va a haber una degeneración de los cordones posteriores y laterales, en los cuales va a haber inicialmente un trastorno de la sensibilidad con posterior ya degeneración mayor. Por ejemplo, en la anemia perniciosa, que está acompañado en la anemia megaloblástica, ¿no? Y bueno, llegamos a la parte más importante, que es cómo clasificamos el síndrome anémico. Bueno, puede ser por la etiopatogenia, como vemos ahí, que pueden ser regenerativas o arregenerativas. Según el índice eritrocitario, ya lo habíamos hablado, según el volumen corpuscular medio, que normalmente está entre 80 a 100. Estos van a ser normocíticas. Si es mayor a 100, normocíticas, y si es menor a 80, microcíticas. ¿Ok? A la etiopatogenia regenerativas y arregenerativas, pues, como les decía, previamente a la maduración completa y para llegar a un glóbulo rojo, hay un estadio previo que se llaman reticulocitos, que tienen todavía rezagos de ARN, y por lo cual al microscopio lo vamos a ver con un color distinto. A esto se le llama reticulocitos. ¿Okay? Estos reticulocitos, cuando están aumentados o van a responder efectivamente a la anemia, o sea, van a salir, van a generarse más para poder producir finalmente más glóbulos rojos, a estas anemias se les llaman regenerativas. Cuando por lo contrario, a pesar de que hay una anemia, fisiológicamente no hay un aumento de estos glóbulos rojos inmaduros aún o reticulocitos, se les va a llamar arregenerativas. Esto nosotros lo dividimos según el porcentaje del total, siendo menor a 2% a regenerativas y mayor a 2 regenerativas, según el valor porcentual. Y otra de las clasificaciones es según si es que ha perdido glóbulos rojos o no, si es que hay un aumento de la destrucción periférica de los glóbulos rojos, y hay una alteración, o según si hay una alteración en la producción de la misma, de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, estas anemias, ya lo habíamos dicho, según el tamaño o según el volumen corpuscular, es una buena forma, más no completa, de poder saber qué tipo de anemia. Nosotros consideramos menor a 80, ¿ok? Eso sí está bien, entre 27 y 32, recuerden, es la hemoglobina corpuscular media, y acá cuando es menor a 27, pues es una anemia, además de microcítica, es hipocrómica. ¿Ok? ¿En dónde podemos ver esto? En las deficiencias de hierro, en aquellas en las cuales el glóbulo rojo no tenga
los elementos necesarios para poder construir un adecuado glóbulo rojo. En este caso, por ejemplo, si es que no hay una de las cadenas que conforman la hemoglobina, como las talasemias, pues también va a haber una merma en el tamaño y en la coloración de esta, ¿no? Algunos casos de anemia sideroblástica, por ejemplo, también. Intoxicaciones por plomo, por aluminio y anemias por enfermedades crónicas en muy pocas ocasiones. Mientras que si el hemoglobin corpuscular es mayor a 100 femtolitros, pues vamos a tener las anemias macrocíticas, ¿ok? Aquellas anemias en las cuales la deficiencia de estos compuestos va a ser de que no hay una buena maduración. Recordemos que si los reticulocitos son más grandes, si los glóbulos rojos son de ese tamaño, los estadios previos tienden a ser más grandes en el caso del reticulocito, ¿ok? Cuando este glóbulo rojo no tiene los nutrientes suficientes, como en el caso de la vitamina B12, pues tienden a hacerse más grandes, esto se le llama macrocitosis. Y en el caso, si es que fuera por una deficiencia de vitamina B12 o ácido fólico, pues esto se llama anemia megaloblástica. En el alcoholismo también tiende a la macrocitosis, en la insuficiencia hepática también. Pacientes que tienen algunas hepatopatías por alcoholismo también podemos ver que hay una tendencia al aumento. En las reticulocitosis, es decir, en aquellos que por algún sangrado, por ejemplo, necesariamente la médula ósea tenga que producir más reticulocitos, por ejemplo acá, más reticulocitos, esto también, como los reticulocitos van a ser más grandes, entonces puede dar la tendencia, o al pasar por el hemograma automatizado, darnos la apariencia de que sea un glóbulo rojo, pero en realidad es un reticulocito, y por eso es que lo cuenta con un volumen corpuscular mayor a 100. En aquellos pacientes con hipotiroidismo, también tienen una tendencia a la macrocitosis y algunos casos de anemia, de aplasia medular o anemia plástica. Aquellos que tengan un volumen corpuscular entre 80 y 100, que van a ser la mayoría de las enfermedades crónicas, van a tener un volumen entre 80 a 100, las hemolíticas, por ejemplo, en las aplasias medulares, en los síndromes mielodisplásicos, en pérdidas agudas o en aquellos en los cuales hay una invasión medular por cualquiera de los tejidos, ¿no? Entonces, siendo un poco más, viendo más para la frecuencia, si es que nosotros ahondamos en este cuadro, vamos a ver que dentro de las macrocíticas, entre 80 a 100 femtolitros, pues va a estar la deficiencia de vitamina B12 y la deficiencia de ácido fólico. Las causas de esto pues son muchísimas. Básicamente recordemos que la vitamina B12 se absorbe en el ilio, que es lo que hemos visto en fisiología, mientras que el ácido fólico puede estar en duodeno o yeyuno. Al haber la vitamina B12 al llegar al ilio, es necesario para la absorción de este que esté unido, de ir de la mano del factor intrínseco, el cual es producido en el estómago, a nivel de las células parietales, que por cierto también secretan ácido clorhídrico. Cuando hay un problema a nivel gástrico, o cuando no existe factor intrínseco, o cuando hay algún problema a nivel del ilio, pues va a llevarse a cabo o va a producirse la deficiencia de vitamina B12, ¿ok? En todas estas causas, como observamos. Mientras que en el déficit de ácido fólico puede ser que haya una carencia nutricional, ¿ok? Una carencia nutricional puede estar debida a una mala absorción, alcoholismo, tabaquismo, fármacos, exceso de requerimientos, ¿ok? Y otros mecanismos que en realidad los únicos que valen la pena mencionar es, por ejemplo, algunos medicamentos como acá está, antagonista del folato metrotexato, como metrotexate, que van a inhibir la absorción
la producción adecuada de folatos. Y esto es deficiencia de ácido fólico. Y por lo tanto va a llevar a una anemia megaloblástica. ¿Okay? Si nos vamos ya por otras causas o una mejor, a mi parecer, una mejor estratificación de la anemia, llevamos primero, ¿qué pasa si es que se pierden los glóbulos rojos? Esto puede ser en forma aguda, por ejemplo en los grandes traumatismos, como fracturas, roturas de órganos, o aquellas que son microscópicas, pero que a la larga también van a llevar a la anemia, como hemorragias originadas en tubo digestivo. En cuanto si es que esta anemia es crónica, tenemos en la cabeza, y la más mencionada en los últimos meses es la anemia ferropénica. Puede ser por pérdidas crónicas o porque la paciente o el paciente no haya consumido adecuadamente en la dieta el hierro, o porque al nivel duodenales, donde se absorbe el hierro, hay una absorción disminuida o hay una alteración en el transporte de todo este hierro. Entonces, como es una de los acápites más importantes, me parecía importante recordarles dónde se absorbe el hierro. El hierro se absorbe en un 1% del total consumido en el duodeno. Esto va a tener una proteína que se llama transferrina, que la va a transportar a diferentes partes del cuerpo. Principalmente la mayor cantidad de hierro pues se va a encontrar a nivel de la hemoglobina, es decir, circulante, funcionalmente. ¿Ok? Que se observa acá. ¿Ok? Mientras que pequeños porcentajes puede estar a nivel del hígado, del músculo, como mioglobina, y lo que no se deposita va a eliminarse, pero va a ser en muy poca cantidad, ¿no? A nivel de las mucosas, de la descamación, las mujeres que tenemos la menstruación, pues va también a haber un aumento de la eliminación. Y bueno, cuando llega a nuestra célula intestinal el hierro se va a pasar por el enterocito y por la membrana vasolateral se va a unir a la transferrina. Una vez unida a la transferrina, esta transferrina se va a encargar de llevarla a diferentes depósitos, dígase hígado, médula ósea, se va a depositar como ferritina, y si es que hace complejos o componentes más complejos, se va a llamar hemosiderina. ¿Ok? Y la ferritina indirectamente nos va a dar la cantidad de hierro que este paciente puede tener. Por eso es que nosotros dosamos ferritina en las anemias ferropénicas. Ahora, ¿qué ocurriría si es que hay un incremento en la tasa de destrucción de estas anemias? Por ejemplo, en las anemias hemolíticas, en las cuales la causa de la hemólisis puede ser llevada a cabo a nivel intravascular, o aquella que se da a nivel extravascular, dígase vaso o hígado. ¿Okay? Puede ser que esta hemólisis sea compensada, y en los casos que no sea compensada, es decir, descompensada, va a ocurrir la anemia hemolítica. Esta anemia hemolítica se caracteriza porque hay un acortamiento de los 120 días que normalmente vive un glóbulo rojo, va a durar mucho menos tiempo. Indirectamente la médula ósea lo que va a hacer es tratar de proteger eso, y va a comenzar a producir mucha mayor glóbulos rojos, y esto se va a reflejar en un estudio de médula ósea en el microscopio como una hipercelularidad de la médula. ¿Okay? Asimismo, hay un aumento de la eritropoyetina, la cual se forma a nivel de los riñones. Va a haber un aumento de esta eritropoyetina para poder elevar la producción a nivel de la médula ósea. Esto es lo que ocurre en las anemias hemolíticas. Si estas hemólisis ocurren a nivel extravascular, pues recordemos de que el sistema macrofagocítico va a descomponer esta hemoglobina en las dos partes, en el grupo E y las globinas, que básicamente son los aminoácidos. Los aminoácidos pues se van a volver a reintegrar a otras proteínas, mientras que el grupo E se va a dividir primero en el hierro se va a unir a la transferrina, de la cual ya habíamos hablado, y finalmente ir hacia ciertos depósitos.
mientras que el grupo hemo va a convertirse en protoporfirina, en bilirrubina indirecta. Esta bilirrubina, al salir de la célula, se va a unir a la albúmina, porque si no sería tóxico, y se va a ir hacia el hepatocito, el cual lo va a conjugar y va a finalmente eliminar la bilirrubina indirecta, que a nivel del intestino se va a eliminar como urobilinógeno. Este urobilinógeno, al tener una circulación enterohepática, va a terminar como urobilina, y si es que es en las heces, como estercobilina. Entonces eso básicamente es lo que ocurre en una hemólisis extravascular. Mientras que en las hemólisis extravasculares, pues como observamos acá, también la bilirrubina indirecta va a unirse a la albúmina. Esto va a llegar hasta el hepatocito y va a haber un aumento de tanto de estercobilina como urobilina. ¿Cuál es la diferencia de uno con otro? No está el intravascular. Si es que fuera intravascular, pues esta bilirrubina indirecta y esta hemoglobina va a tener que unirse a ciertas proteínas, en el caso de la intravascular. Esta hemoglobina, que se rompe dentro de este vaso, pues no le va a dar el tiempo de llegar hasta el hepatocito, y esta hemoglobina va a escindirse y quedarse en el vaso sanguíneo. Sin embargo, la hemoglobina es muy dañina a nivel del vaso sanguíneo, por lo cual necesita unirse a proteínas como la albúmina o la otra proteína llamada aptoglobina. ¿Ok? Al unirse va a generar menos especies reactivas de oxígeno, pero finalmente van a ir en los vasos sanguíneos a nivel de la excreción de los riñones. ¿Ok? A nivel de los riñones. En los riñones se puede eliminar como hemosideриnuria. Y si hiciéramos un estudio a nivel de los vasos sanguíneos, también podemos ver que hay una hemoglobinemia. ¿Ok? La hemosideриnuria no es más que el depósito a nivel de los túbulos colectores del hierro, que finalmente, al esfacelarse y morirse en días, se va a evidenciar en el examen de orina como depósitos de hierro llamados hemosideриnuria. ¿Ok? Las anemias hemolíticas, al muchas veces ser agudas, pues van a presentar los síntomas más agudos de la anemia, es decir, taquicardia, palpitaciones, inclusive también vértigo. Si es que ocurriera de forma aguda, puede que esto ocasione una oligoanuria. Si es que es de forma crónica, pues van a haber mecanismos que van a tratar de compensar de la formación de estos glóbulos rojos, es decir, el vaso que antes también dentro de la formación intraútero formaba parte de la formación de estas células progenitoras, van a comenzar a aumentar el tamaño, va a ser una esplenomegalia para poder disminuir esta anemia. Crónicamente, pues puede haber una ictericia a la vez que puede ser aguda, y una hiperplasia eritropoyética que se va a manifestar en el caso de las anemias crónicas, pues por una hiperplasia de todos los huesos que tengan diploe, es decir, a nivel de malares, niños que hemolizan ya crónicamente por talasemias, anemias falciformes, van a presentar una hipertrofia de los malares, van a presentar una frente mucho más amplia, dedos mucho más amplios. ¿Okay? Ahora, puede ocurrir las anemias hemolíticas por muchas razones. A mí me gusta esta clasificación en donde te dicen que cuál es la causa, si es que la causa ocurre es porque es dentro del glóbulo rojo, o también pueden haber causas extrínsecas que están ocasionando esta hemólisis. ¿Ok? Si son las causas intrínsecas, la mayoría de ellas va a ser hereditaria, en un 99%. ¿Cuál es la excepción? La hemoglobinuria paroxística nocturna, que voy a explicar. Dentro de estas hereditarias, el glóbulo rojo pues va a estar contenido por su membrana. Si hay un defecto de membrana, por ejemplo, la esferocitosis hereditaria, que es un defecto de una de las proteínas de anclaje de este glóbulo rojo, pues va a tomar, al tener una déficit de este citoesqueleto, al pasar por nuestros vasos sanguíneos, se va a romper con mucha mayor facilidad, va a ser mucho más
va a sufrir mucho más daño en el tejido de la membrana y va a finalmente ir a los macrófagos. También hay enzimas dentro de este glóbulo rojo, las cuales, si es que hay una deficiencia, pues también puede producir una hemólisis. Es en el caso del déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que está asociada al consumo de uvas y que se llama favismo. Asimismo, dado que la hemoglobina está dentro de este glóbulo rojo, cuando hay una déficit o alteración tanto cualitativa o cantidad de estas globinas, estas 4 globinas, pues van a dar lo que nos llaman talasemias y hemoglobinopatías, como la anemia falciforme. Y en el caso de las adquiridas, es aquella que no es hereditaria, o sea, se adquirió en el transcurso de la enfermedad y en una de las proteínas, que es la glucoproteína GPI, proteína de anclaje de la membrana celular, que al no existir va a hacer de que este glóbulo rojo esté más propenso a la lisis por el complemento. Glucoproteína inositol. ¿Okay? Esto es lo que pasa en la esferocitosis hereditaria. Esta proteína de anclaje no va a existir, que es la anquirina, y finalmente este glóbulo rojo va a tomar una forma de formas que no pueden existir. Finalmente el macrófago va a terminar hemolizándolo o comiéndolo, ¿no? En la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, al no haber esta enzima de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, pues se va a hacer más vulnerable a agentes oxidantes externos o internos, ¿no? Y en el caso de las anemias por déficit tanto cualitativo o cuantitativo de las globinas, pues podemos ver las hemoglobinopatías, como la anemia de células falciformes o drepanocitosis, y las cuantitativas en el caso de la alfa-talasemia y la beta-talasemia. ¿Okay? En la anemia falciforme lo que va a ocurrir es que esta hemoglobina va a ser la tendencia a la deoxigenación, de formar, de polimerizarse y formar o tomar la forma de un OS. Esta forma de OS va a microocluir los vasos sanguíneos y finalmente es lo que nos va a dar la clínica de oclusión a nivel diferente, sistema urinario, neurológico y los síntomas correspondientes. ¿Ok? ¿Qué es lo que observamos acá? En las hemoglobinopatías lo que va a ocurrir es el cambio del ácido glutámico a valina, y esto va a hacer de que cuando haya una desoxigenación se va a polimerar estos glóbulos rojos y finalmente esta polimerización, al no pasar por los sinusoides, va a ocluirlos y finalmente es lo que nos va a llevar a los infartos de la médula ósea, por ejemplo, infartos de otros tejidos como pulmones, riñones, etc. ¿Okay? Y al microscopio lo que nosotros vamos a ver son células con forma de os, como lo podemos ver acá. Mientras que las talasemias es la dificultad o la deficiencia de número de las cadenas de globina, en las cuales si es que falta la alfa, pues se va a llamar alfa-talasemia, si falta la cadena beta, pues beta-talasemia. ¿Ok? Eso es en una parte global. Ahora, nosotros también podemos ver anormalidades. Ya habíamos hablado de las anormalidades que pertenecen a este glóbulo rojo y que ocasionan la hemólisis, pero también hay anormalidades que están por fuera de este glóbulo rojo y que causan finalmente la hemólisis. Por ejemplo, infecciones como malaria, venenos también, como el veneno de la serpiente, prótesis valvulares, porque al haber una prótesis de una válvula, al salir la sangre de este corazón y al no estar funcionante, al salir va a haber un cizallamiento y finalmente un daño de la estructura del glóbulo rojo. Aquellas en las cuales va a haber unas microangiopatías, dígase la púrpura trombocitopénica trombótica, por ejemplo, en la cual va a haber
un déficit del Adams 13, que es la enzima, que escinde el factor de von Willebrand. Entonces, al no escindirse, este factor, como es gigante, va a comenzar a ocluir la vía sanguínea, y al pasar los glóbulos rojos, pues estos van a formar diferentes fragmentos. Estos fragmentos se les llama esquistocitos. Ya no van a ser así, sino van a terminar como estos esquistocitos. Ok, esas son las microangiopatías, y hay algunos que son mediados por anticuerpos que no reconocen o reconocen a la membrana del glóbulo rojo como extraño, en el caso de los anticuerpos inmunes, o por ejemplo posttransfusionales también podría ocurrir, o en el caso de una eritroblastosis fetal. Y está también la causa de la anemia por alteración en la producción de glóbulos rojos, por ejemplo en la proliferación y diferenciación del stem cell, la cual va a producir una aplasia medular, o también puede que haya una alteración en la proliferación y maduración del eritroblasto por una deficiencia de alguno de los componentes para la producción, ¿no?, de vitamina B12, ácido fólico, en la cual se llama megaloblástica, deficiencia de hierro, en la cual se llama ferropénica. ¿Okay? Y en cuanto a la semiología, pues recordemos que puede haber una esplenomegalia, puede haber un aumento del tamaño del hígado, y para cada uno de ellos vamos a ir nosotros a la inspección mediante la semiología, la entrevista con el paciente, y posteriormente el examen físico. Vamos a ir ya enfocando nuestro examen físico para determinar las patologías.